Iniciamos esta clase de historia del cine hablando de la invención y de las condiciones culturales y políticas históricas que hicieron posible el desarrollo tecnológico industrial, sobre todo al inicio de una de las revoluciones industriales que permite el advenimiento de esta máquina misteriosa que llamamos el cinematógrafo. Primero que todo, la invención de la fotografía en 1826, ¿verdad? Todos los señores estos franceses que Nicéforo y su amigo Daguerre, que eh, le llegan a la construcción de una cámara oscura con la cual captan a través de la luz y un huequito en esa cámara oscura, en esa máquina oscura, el registro de imágenes. Posteriormente, exposición rápida para captar ese movimiento lo hace el famoso Edward Muybridge en 1879, ¿verdad? Él fotografía separadamente para captar el movimiento de un caballo, que es muy famoso. Él pone 16, 17 cámaras y las sincroniza para que se disparen en el momento en el que el caballo va corriendo enfrente de ellas, ¿verdad? Hizo una cosa genial, juntó todas las fotos y es un experimento, ¿verdad? Que resultó exitosísimo. Ahí tenemos. El experimento pretendía dar por terminado un debate sobre si durante el galope el caballo no apoyaba en algún momento ningún casco en el suelo. Algunos sostenían que el caballo nunca despegaba todos sus cascos del suelo durante el galope. Y otros decían lo contrario, ¿verdad? Que sí, que en algún momento lo tenía que hacer. Pero como eso no se puede ver a simple vista, esto lo demostró este señor con este experimento fotográfico insólito. Posteriormente, Eastman Kodak, en 1898, inventa el celuloide, una base de película flexible para la creación de series de fotogramas, es decir, una emulsión que era impregnada químicamente con la luz, ¿verdad? Con compuestos fotosensibles que reaccionaban a la luz. En 1895 se inventa el cine, definitivamente. Pero eso fue un largo proceso de inventos que se fueron acumulando en un desarrollo tecnológico que nos lleva hasta este año en el que, después del cinetoscopio de Thomas Alva Edison, que era un aparatito que no registraba pero que mostraba peliculitas cortas, los hermanos Lumière ya ensamblan, componen un sistema de registro y de proyección de imágenes en 1895, donde va a ser la gran premiere en el Gran Café de París, conocido mundialmente, históricamente como el Salón Indian. Entonces ahí es donde viene el tema ese lindísimo, toda esa crónica que nos hace Romain Gauvain de los fantasmas del Salón Indian, que les recomiendo porque es un episodio muy lindo de la historia mundial. Vamos a ver qué se proyectó en ese salón hace ya 125 años. Claro, aquí hay una trampa porque no había sonido, ¿verdad? El sonido a esta tomavista genial y histórica se le agregó mucho después, ¿verdad? Esto es una trampa. Bueno, esa fue la famosísima llegada del tren. Tiene truco, tiene trampa porque la cámara de Lumière solo registraba imágenes, ¿verdad?
el sonoro o los aparatos de registro sonoro se le van a agregar a la película 40 años después. 40 años después. Ok. Entonces tenemos que los pioneros del cine son los hermanos Lumière, que van a hacer un montón de películas. Lo que pasa es que ellos no, como ellos eran unos acaudalados industriales de Lyon, no tenían ningún interés en hacer un uso comercial de este aparato impresionante que ellos descubren. El que sí lo va a hacer es el famoso, el estimado Georges Méliès, que era un director de teatro muy importante de la época, y la compañía francesa Pathé Frères, los hermanos Pathé. Esos señores sí van a hacer una fortuna con todo esto y van a empezar un emporio que llegó hasta casi nuestros días. Otros que también van a ver el valor impresionante que tenía el nuevo invento es la escuela de Brighton, donde está G. Albert Smith, James Williamson y Cecil Hepworth. ¿Cuáles son las características de estas primeras tomavistas, como dice el profesor Verne? Las primeras películas eran muy simples en forma y estilo. Era un único plano, casi siempre general. Acción única, lugares pintorescos, acontecimientos señalados, desarrollo de la narrativa en secuencias cómicas, por ejemplo la de la manguerita, el primer gag del cine, de la primera comedia. Ahorita la vemos. Y Georges Méliès va a ensayar y a proponer narraciones más largas, va a inventar los efectos especiales, las transformaciones mágicas mediante cortes de plano y va a desarrollar impresionantemente los decorados. El gran Georges Méliès hizo todo eso. Vamos a ver, precisamente La Tarea es una de sus películas que fue recuperada por arqueólogos del cine hace unos años. Tenemos entre los pioneros del cine, bueno, tenemos en el cine clásico de Hollywood, estamos hablando del periodo mudo, 1908 a 1927, el cine clásico de Hollywood, ¿verdad? Donde las compañías independientes se trasladan a California en torno a 1910 para evitar el acoso de la Motion Picture Patents Company de Edison. Edison se patentó el aparato que no inventó él, pero que ayudó de alguna forma a inventar, y le prohibió a todo el mundo usarlo, le cobraba unas fortunas por usarlo. Entonces fue una cosa muy fea, pero que produjo la movilización de todos los artistas interesados en el cine, toda la gente del cine, hacia la costa oeste, ¿verdad? Y Hollywood se va a desarrollar como el sistema de los grandes estudios. Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, la Fox Films Corporation, la Universal, United Artists, formada por el primer gran cineasta americano Griffith, la gran Mary Pickford, Douglas Fairbanks y el grande de los grandes, el as de ases, Charles Chaplin, conocido como Charlotte. Los avances que permitió esta nueva tecnología fue el desarrollo de principios básicos de continuidad para mejorar la narración, relaciones de espacio y tiempo coherente, ejes de miradas, desarrollo del montaje, desarrollo de la iluminación con luz artificial, generando efectos de claroscuro. Dentro de este desarrollo, este auge inicial, tenemos los directores más importantes de la época, que son, bueno, los que iniciaron esto. Edwin S. Porter, que hizo El asalto al tren y otras películas, ¿verdad? Todas en el género de vaqueros o de western. Todavía no estaba determinado como lo conocemos actualmente o posteriormente, pero Porter hizo unos grandes aportes y empezó a hacer acercamientos de cámara y primeros planos, una cosa insólita y nueva que no se había hecho antes. Posteriormente a Porter, ahí muy cerca, David Griffith va a ser un señor que va a hacer ya, digamos, los primeros largometrajes con mucha significación en términos del lenguaje. Ya se cristaliza el lenguaje con Griffith y va a ser El nacimiento de una nación e Intolerancia, dos películas larguísimas. La primera película es un manifiesto racista, pero es una obra de arte.
pero es una oda al Ku Klux Klan y a la América blanca que desprecia y odia a los negros. Aunque ustedes no lo crean, esa es la primera película americana importante y queda en los anales de la historia por su aporte al lenguaje y al desarrollo artístico. Pero el tema es un tema muy desgraciado. Pero ahí está. Luego él trató, David Griffith, el año siguiente trató como de reivindicarse y hizo Intolerancia y hizo una película en la que se desdice del racismo que plantea en El nacimiento de una nación. Pero yo creo que le agarró tarde. Pero igual ahí están las dos películas, El nacimiento de una nación, Intolerancia. Luego vino Cecil B. DeMille. Si alguno o alguna ha visto, recuerda los 10 mandamientos, este señor judío norteamericano, genial, es el director de muchas películas, entre ellas la famosísima Los 10 Mandamientos. Vino Douglas Fairbanks y Buster Keaton, van a ser ya una etapa ya posterior de directores importantísimos, que Douglas Fairbanks fue otro de los grandes tycoons del cine que va a poner un pilar importantísimo en el desarrollo cinematográfico norteamericano, así como participar ya de lo que es el Star System de los estudios y de todo el glamour y todo lo que va a desarrollar esta época dorada del cine norteamericano. Como para cerrar esta lista de directores importantes, Buster Keaton es tal vez un tipo, un acróbata, cómico, payaso, actor genial, muy parecido a Charles Chaplin, que va a seguir la senda del maestro y va a hacer cosas increíbles que para mucha gente Buster Keaton es como un Chaplin un poco más importante. Bueno, eso es una discusión muy grande, pero para mucha gente es como un Chaplin más desarrollado. Okay. Vamos al periodo de 1918 a 1930. En esa época en el mundo se desarrollan dos vanguardias estéticas, culturales fundamentales. Una es el impresionismo y el surrealismo. Ambos movimientos de vanguardia y de artísticos se desarrollan en Francia. El impresionismo nos propone un cine como arte, más experimental, no comercial, estímulo de los directores más jóvenes como Abel Gance, Louis Deluc, John Epstein y otros. El surrealismo lo va a impulsar con mucha fuerza cineastas muy famosos como Luis Buñuel, autor de la película Un perro andaluz que hizo junto a Salvador Dalí. Hizo La Edad de Oro, El Ángel Exterminador y una serie de obras maestras que son valiosísimas para la cultura occidental y para esta vanguardia surrealista de principios del siglo XX. Vamos a ver un pedazo, un fragmento pequeñito de la película El perro andaluz, Un chien andalou. 1928 es el año en que Luis Buñuel, con su gran amigo de toda la vida, Salvador Dalí, van a hacer una película corta que va a quedar para la posteridad de la historia del cine. Un chien andalou.
El impresionismo es esta vanguardia a principios del siglo XX que nos dio tantas obras tan bellísimas de pintores, Monet, Manet y muchísimos más. Y en música, a mí me gusta mucho el impresionismo musical, sobre todo Eric Satie y Claude Debussy, que hicieron cosas tan hermosas en la música, en la plástica, y el cine desarrolló un importante aporte al cine, ¿verdad? Impresionista, que tiene las siguientes características. Vamos a mencionar estas cuatro. Domina la narración psicológica, intención de captar la acción interior. Es como un esfuerzo de ir hacia adentro, hacia la psicología, hacia la psiques de los y las personajes. Juego de fotografía y montaje, como por ejemplo las sobreimpresiones o imágenes múltiples. Juega mucho con el punto de vista y movimientos de cámara subjetivos. Claro, como nos vamos para adentro, tenemos que subjetivizar la visión desde adentro. Propone juegos de ritmo en el montaje, aceleraciones, desaceleraciones, por ejemplo, en escenas de trastorno emocional. Fue el impresionismo una influencia en el montaje de Hollywood, sobre todo en el cine de terror y en el cine negro, y por ejemplo en las películas de Alfred Hitchcock. Hitchcock fue un autor, de alguna manera en sus inicios, muy impresionista. Estas son tomavistas, fotogramas e imágenes de una gran película impresionista de Abel Gance. Es el retrato, la biografía que hace él, la historia que él cuenta del gran Napoleón Bonaparte. Vemos cómo Gance nos lleva al interior de la psicología de Napoleón en sus momentos de batalla. Pensaba en el deseo, en su amada, en el mundo, todas las cosas que le pasarían a Napoleón en todas las batallas que peleó. Esta es una gran película de Abel Gance, del periodo impresionista. En este curso podemos repasar algún fragmento de esta gran película. El surrealismo, inspirado en el inconsciente, los sueños, profundamente antinarrativo, fuera de la racionalidad o de la lógica casual, quiere decir eso. Juego con discontinuidades espacio-temporales, temas que atentan contra la moral burguesa, el deseo, el éxtasis sexual, la violencia, blasfemia, sobre todo contra temas religiosos, humor estrafalario. Se hacen puestas en escenas influidas por la pintura surrealista. Dalí, Giorgio de Chirico. El surrealismo va a efectuar un montaje experimental influido por el cine impresionista y por la joven escuela de cine soviético. Ahí tenemos varios fotogramas de un perro andaluz, un poco para mostrar cómo nos vamos introduciendo en una pesadilla o en un sueño, en el océano oscuro del deseo, diría un psicoanalista. Vamos hacia el otro gran vanguardia estética y cultural. Tenemos la música de Schoenberg, las sinfonías, las sonatas monstruosas de principios del siglo XX, sobre todo de Arnold Schoenberg. Y tenemos a los pintores, tenemos a Otto Dix, tenemos al gran Rothko y una serie de pintores absolutamente extraordinarios que son mis favoritos de la pintura. Y todos ellos van a conformar un grupo. El Durfern Dark nos lo va a comentar de manera muy interesante, muy completa, el profesor Roman Gubern. Y estamos en el 1919 a 1926, estamos como saliendo de la Primera Guerra Mundial y acercándonos con peligro al crack económico y a una situación mundial muy, muy complicada. Vamos a ver algunas características del expresionismo alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán empieza a apoyar la industria del cine como herramienta de propaganda. La UFA, donde va a estar Leni Riefenstahl y una serie de autores y directores demasiado buenos, como sobre todo el que va a sobresalir sobre todos y todas, va a ser el gran Fritz Lang. El expresionismo había empezado en 1910 en la pintura, después en otras disciplinas, el teatro, la literatura, la arquitectura.
El gabinete del Dr. Caligari de 1919, una película dirigida por Robert Bean, escrita por Hans Janowitz y Karl Mayer, va a ser la obra más importante de esta época en la que se va a definir la estética, los estilos y las temáticas lúgubres y expresionistas de esta vanguardia que es una de las vanguardias que a mí más me gusta. Vamos a ver un pedacito del gabinete del Dr. Caligari de 1919. Veamos ahora algunas características del expresionismo alemán, ¿verdad? Entonces tenemos una importancia muy fuerte en la puesta en escena, en los decorados distorsionados, maquillaje exagerado, interpretación espasmódica, un mundo distorsionado para expresar un punto de vista subjetivo del protagonista perturbado, ¿verdad? Predilección por historias fantásticas y de terror, Nosferatu, el vampiro o los Nibelungen. También está el Golem, la historia, esta historia que podría ser el cabalista, el rabino de Praga que construye un monstruo, más o menos como Frankenstein, y sale en la noche a Praga a destruir todas las cosas. Bueno, ahí tenemos los expresionistas creando monstruos. Los últimos grandes films expresionistas es El Fausto de Murnau en 1926, Metrópolis de Fritz Lang en 1926, ¿verdad? Que yo creo que es como la gran catedral y la culminación absoluta del cine de toda esta época. Ahí hay un gran presupuesto, se gastó un dineral. Luego les voy a contar cuánto se gastó en Metrópolis. Ese es un dato bonito, yo creo que por ahí el profesor Gubern lo aporta, por eso es lindo leerse ese libro. Luego, muchas dificultades financieras le produjeron esto a la UFA, que la UFA va a clausurarse a propósito del final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos directores y directoras de fotografía, no solo de fotografía, se trasladan a Estados Unidos. Actrices también, se fue Marlene Dietrich, se fue Murnau, se fue Fritz Lang,
en 1933 a comienzos del régimen nazi. Ya ellos se habían ido porque muchos de ellos eran judíos, dándole un impacto y una influencia al cine de Hollywood imperecedero. Todos estos directores como Pabst, Lubitsch, Weiler, ¿verdad?, que era austriaco, judío, van a impactar fuertemente la cinematografía hollywoodense y le van a dar una consistencia que nunca había tenido y nunca logró a tener nuevamente. Aquí tenemos un fotograma de Caligari. Eso que se ve ahí es la ciudad. Vean cómo representan la ciudad. Parece un cuadro de Otto Dix, ¿verdad?, de los expresionistas. Ahí de nuevo, ahí tenemos a Caligari. Bueno, no les cuento la película para que la veamos. Vamos ahora, para terminar este segmento, a la primera escuela y la más sólida de cine en la historia de la cultura. La primera escuela de cine, ya como digamos con ambiciones académicas y científicas, es el cine soviético, ¿verdad? Ellos van a empezar a hacer películas en los años 20 y en un periodo bastante corto van a aportar conocimiento, conceptos y un montón de maravillas que persisten hasta la fecha, y vamos a repasar algunas en este curso. Es fundamental la Revolución Rusa en 1917, ¿verdad?, que le da a la producción cinematográfica controlada por el gobierno una importancia total. Decía Vladimir Ilich Lenin que de todas las artes el cine es para nosotros la más importante. Y así van a generar un montón de políticas culturales que se centraban en el desarrollo y en el auspicio de este nuevo arte cinematográfico. Jóvenes cineastas y teóricos desarrollan un nuevo cine. Siga Bertok, documentalista, va a hacer la teoría del Kino Pravda, en ruso, que conocemos como cine ojo. Pudovkin va a hacer la gran película La Madre en 1926, y él va a hacer el montaje intelectual. Va a proponer que un plano más otro plano con contenidos diferentes generan un tercer contenido que es la suma de los dos anteriores. Sergei Eisenstein, un judío ruso de origen alemán, va a hacer una gran película que se llama La Huelga en 1925. La obra, otra de las catedrales del cine mundial, El acorazado Potemkin en 1925, con música de Shostakovich. Esta película está propuesta dentro del visionado opcional del curso. Y va a ser un documental que se llama Octubre. Hoy día, actualmente consideramos esta gran película como un documental, que es una crónica de los 10 días o no sé cuántos que estremecieron al mundo, que fue la Revolución Rusa precisamente. Ahí tenemos imágenes impresionantes de Trotsky, de Lenin, del proletariado, de los soviets, del avance del avance comunista y obrero sobre el Palacio de Invierno y sobre las aristocracias imperiales de los rusos. El movimiento terminó, como todo lo bonito, todo termina, por presiones del gobierno de José Stalin, el dictador, que censuraba la experimentación estilística e instituyó el realismo socialista. Este pinche dictador, idiota y etcétera, etcétera, como buen dictador, cerró un proceso creativo como nunca hubo en la Unión Soviética y como nunca volvieron a tener hasta el advenimiento, bueno, de los cineastas posteriores a Stalin, digamos. Estamos hablando de Andrei Tarkovsky, de Alexander Sokolov y otros tipos importantísimos en el cine que en este curso vamos a repasar. Sobre todo por ahí tal vez vemos algo de Alexander Sokolov, que lo conocí en una conferencia. Características de este cine soviético. Ellos le daban absoluta importancia al montaje, que fueron, digamos, los que lo precisaron conceptualmente. Kuleshov desarrolló experimentos con efectos de montaje y de continuidad, que por ahí vamos a repasar algunos, porque son muy, muy interesantes. Eisenstein propone un montaje de atracciones y un montaje conceptual o intelectual, ¿verdad? Es un poco este tema del choque, yuxtaposición de cosas diversas que en su combinación generan un tercer sentido, un tercer significado.
Para ellos, como son en el inicio del socialismo soviético, la importancia de las fuerzas sociales es básica. La masa, predominio de colectivos o de personajes grupales. La historia está interpretada en mayúscula por personajes grupales, no por no ya no ya pasamos del héroe o de la heroína a la masa, al grupo social, al proletariado, al soviet, en detrimento del desarrollo psicológico de los personajes. Otra característica de los soviéticos y los rusos de la época, trabajaban con personas que no eran actores profesionales, y eso lo van a hacer muchos, mucho en el cine posterior, eso va a ocurrir mucho. Veamos un fragmento de una de las grandes películas de este periodo, que es El acorazado Potemkin, que son Las escaleras de Odessa.
Ese fue un fragmento de la secuencia de la escalera en Odessa, de la película El acorazado Potemkin, musicalizada por Shostakovich. Es un poco ahí como las características ahí que mencionamos. Ahí está todo, ¿verdad? Lo que mencionamos, ¿verdad? Las fuerzas sociales, los colectivos, eh, trabajo con personas que no son actores, ¿verdad? La importancia suprema del montaje, de atracciones conceptuales, ese ritmo, ¿verdad? Ese montaje rítmico que se acelera, a rato se suspende, y esos son trucos propios del montaje conceptual, intelectual, que hacen los rusos de manera extraordinaria. Hasta aquí llegamos con la clase, con lo que es la invención y los primeros desarrollos cinematográficos, ¿verdad? Ya vimos el momento tecnológico que posibilita el desarrollo del aparato y las cosas que se van a desencadenar a partir de ese aparato. Dice el profesor Gubern en un comentario muy bonito, justamente el mismo día que se inauguraba el cinematógrafo en el Salón Mandien y los Lumière temerosamente hacían esta primera exhibición, Sigmund Freud en Viena estaba presentando sus estudios sobre la histeria. Este es un dato que apunta a Romain Gubern y es importantísimo porque sin el psicoanálisis, sin todo el estudio que se va a hacer del subconsciente y del deseo, no se va a fortalecer tanto estas vanguardias de este periodo. Entonces es interesante cómo ese mismo día Freud estaba presentando uno de sus libros fundamentales que van a ser como piedra angular del psicoanálisis y de la comprensión artística de las psiques de los personajes. Con este comentario de Romain Gubern terminamos este